Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a otro episodio del 10 de cada mes. Hablemos de salud mental. Este es un esfuerzo conjunto entre Mentalizarte, el proyecto de difusión en temas de salud mental del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, AMI. El día de hoy tenemos a una excelente invitada, la doctora Laura Fritzsche, quien es médico psiquiatra egresada del Hospital 20 de Noviembre y subespecialista en salud mental de niñas, niños y adolescentes por el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Y hablaremos de un tema muy actual y relevante en nuestra sociedad, el acoso escolar. Decidimos hablar de este tema, dado lo sucedido hace unas semanas en una escuela secundaria en Teotihuacán. Para ponerlos en contexto, dos chicas de 14 años, una de ellas receptora de bullying y la otra agresora, se pelearon a las afueras de la escuela. Existen videos en los que los compañeros hacen comentarios de que continúe la pelea y se sea más agresivo, en lugar de detener la misma. Desde ahí nos llama la atención la poca empatía y la normalización de la violencia. La historia termina con que la víctima falleció días después debido a un traumatismo craneoencefálico dado al golpe que le dieron con una piedra. Esta situación nos movió mucho y decidimos hablar del tema y enfatizar que todos somos parte de la prevención, ya que estamos convencidos de que la detección oportuna de este tipo de acciones, ya sea como víctima, como agresor o como espectador, es clave para el desenlace de la misma. En este sentido, los compañeros, maestros, padres, amigos, podemos darnos cuenta de algunos signos y comportamientos que nos deben llamar la atención e intervenir para poder evitar estos desenlaces fatales. En esta línea de pensamiento, Laura, cuéntame, ¿qué es el acoso escolar o bullying? ¿Qué tal, Sol? Muchas gracias. Buenas tardes. Y pues mira, es importante que tengamos como claro ciertas características que son muy importantes del acoso escolar. El acoso escolar se define como esta conducta que es intencional, que es frecuente. Ay, perdón, se me olvidó que voy a presentar. Denme un segundito. Listo, ahora sí. Entonces, les decía, el acoso escolar es esta conducta que es frecuente, que es intencional y que tiene ciertas características. Una de ellas es que hay una desigualdad de poder, ya sea por edad, por género, por alguna circunstancia de alguna discapacidad, por alguna preferencia, etcétera, y que se realiza entre alumnos en los cuales esta va a ser repetitiva y que tiene finalmente la intención y que, como su nombre lo dice, pues se va a dar dentro del entorno escolar. Entonces, esto es como bien importante que tengamos muy claro la parte de la intención, la repetición y la duración para poder hablar de acoso escolar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si bien es importantísimo que detectemos como conductas de riesgo que vamos a ver más adelante, también es importante que no todo sea catalogado como acoso escolar. No por esto, si nosotros identificamos en la escuela, en casa, nos dicen nuestros hijos, nuestros sobrinos, etcétera, que hay una situación de acoso escolar o de alguien que esté molestando, no se van a hacer intervenciones. Pero sí es diferente, porque si no, de pronto, si dos chicos a lo mejor discuten, uno puede decir es que esto ya es bullying. Entonces, las características son realmente estas, ¿no? Que tiene que haber un abuso de poder, una repetición y una sistematicidad entre esta conducta y donde hay una simetría de poder, que también es importante. Mencionabas tú que hay como tres actores principales en esta situación del acoso escolar, que es justamente la víctima, el victimario y también los testigos. Esta situación que tú mencionabas, desgraciadamente, que bueno, se presenta y que nos hace pues poner más atención en esta situación del acoso escolar, pero la realidad es que el acoso escolar pues es algo que está desde, o que se ha descrito desde hace muchísimos años y que ahorita estamos poniendo más énfasis por la violencia que se está sufriendo, ¿no? Pero justamente la naturaleza social de este fenómeno hace que haya estos tres actores, la víctima, el victimario y los testigos. Oye, Laura, pues sí, ¿no? Tiene que intervenir varias personas para que esto ocurra.
pero creo que es importante como hacer énfasis en cuál es la diferencia entre el bullying y los conflictos entre pares, porque todos podemos tener algún conflicto, ¿sí? Con nuestro par, con nuestro compañero, con nuestro amigo, ¿sí? Pero eso no necesariamente significa bullying. ¿Cuáles serían, ¿no?, las características de esta diferencia? Justamente es esto, ¿no? Que tiene que ser frecuente, tiene que ser repetitivo, tiene que haber una asimetría de poder y se da en un contexto donde existen estos tres participantes, la víctima, el victimario y los testigos. Creo que lo que describías, Sol, al principio, pues es justamente la representación total del acoso escolar, ¿no? Una víctima, un victimario y testigos que estaban alrededor y que pues fueron también partícipes de manera indirecta en esta situación al no detener lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre a lo mejor un conflicto entre dos compañeros que que pueden discutir o que pueden llegar a tener, pues sí, un conflicto como pares? Es justamente que el comportamiento no es repetitivo, sin embargo, por el simple hecho de ocasionar una alteración en toda esta parte de la convivencia escolar, se habla de conductas de riesgo. Entonces, es importante esa parte, ¿no? La simetría de poder, lo que es repetitivo, que tiene la finalidad de dañar completamente y pues que existe un desequilibrio. Creo que eso es algo como muy importante porque esto nos va a poder, nos permite como identificar chicos o chicas que pueden ser más vulnerables a sufrir de bullying y chicos, chicas o adolescentes que pueden ser más propensos a hacer bullying, ¿no? Pero justamente esta es como la gran diferencia que existe, lo repetitivo, la asimetría de poder y que es algo que tiene la finalidad de dañar. No es lo mismo que yo a lo mejor me peleo con una amiga o discuto con una amiga y le digo algo feo, ¿no? No es lo mismo. Sí, muy interesante, Laura, porque creo que es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuándo es algo esperado, sí, para la edad, para la convivencia, y cuándo ya se trata de algo que tenemos que ponerle como mucha más atención, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cuáles son los indicios que nos pueden hacer sospechar que existe un acoso escolar? O sea, es decir, que ya no es solo este conflicto entre pares, sino que ya es algo más. Claro. Quiero como recalcar esta parte porque justamente una de las principales intervenciones que tenemos que hacer es como no normalizar. Una cosa es como sí, los chicos pueden discutir o pueden tener diferencias como cualquier otro, pero una cosa es que yo no esté de acuerdo con alguien y que a lo mejor le diga, sabes que no, lo que tú dices yo no lo comparto, y otra cosa es que yo le diga lo que tú dices está mal y que le pegue o que le agreda. Entonces ahí ya hablaríamos de una situación más como de acoso, ¿no? Entonces, algo importante que quiero también como hacer mención antes de entrar a esta pregunta de cuáles serían como los datos de alarma, es que tengamos claro que el acoso escolar se puede dar en diferentes contextos. No tiene que ser nada más como esta violencia física de voy y te pego, sino también una violencia verbal o psicológica que puede ser como, por ejemplo, aislar a los chicos o decirles a los demás compañeros que no le hablen porque, no sé, es muy alta o es delgada o tiene sobrepeso o tiene alguna característica física o alguna situación en especial, y que esto haga que aíslen a los chicos, que no participen con ellos. Esto también es un tipo de acoso escolar de tipo psicológico. Y pues bueno, el físico y el sexual, que pues son como más evidentes, pero no significa que los otros que tenemos, sobre todo esta parte de la violencia psicológica, no sea considerada como acoso escolar. Entonces es importante que tengamos también claro como todo esto, porque pueden estar también todos unidos. O sea, puede ser que a un chico sea víctima de acoso escolar y que lo insulten, le rompan sus cosas, lo aíslen, se burlen por alguna característica, etcétera, ¿no? Y justamente, bueno, ¿cómo podemos o cuáles son estos indicadores que podemos observar tanto como padres como por maestros? Pues bueno, principalmente es estos cambios que existen en la conducta de los niños, niñas y adolescentes que son como evidentes. Por ejemplo, cambios en el apetito, que tengan alguna manifestación conductual, como por ejemplo que lo noten como más rebelde de pronto en casa, que se escape de casa, hasta llegar a conductas como autolesivas, ¿no? Lastimarse, cortarse, pegarse. Todos estos cambios que se van viendo en la conducta de estos niños, niños y adolescentes nos pueden orientar a que puede existir una situación de acoso escolar. Que tengan un menor rendimiento escolar, que tengan obviamente un rechazo para acudir a la escuela, ¿no? O que tengan muchos síntomas físicos
cuando van a la escuela o que les hablen constantemente de la escuela para decirles que les duele el estómago, que tienen dolor de cabeza, eh, los cambios en el estado de ánimo, mucha irritabilidad y sobre todo como estos cambios que a veces son como muy sutiles, que empiecen a aislarse en casa y esta parte que les decía de bajar su rendimiento escolar. Son conductas que no es que las vayamos a observar como de la noche a la mañana, sino que se van a ir presentando de manera paulatina, pero que van a llegar a generar pues una disfunción muy importante. Entonces es bien importante que estemos como muy al pendiente de estos cambios, tanto como maestros, como padres e inclusive como compañeros, ¿no? Que si notamos como algún cambio importante y estamos presenciando esto, pues hagamos estas intervenciones. Y qué bueno que mencionas esto, Laura, porque insisto, el título de esta ponencia es que todos somos parte de la prevención, que estos datos de alarma, todos debemos tenerlos, ¿no? Como presentes y acercarnos con la persona que los está presentando. Es decir, si si yo veo que mi compañero se está aislando, sí, o que no está hablando, o que ya no quiere salir al recreo, ¿no? Pues obviamente acercarme con este compañero y decirle, oye, aquí estoy, te escucho, ¿no? Si me doy cuenta que activamente le están, ¿no? Lo están insultando, lo están golpeando, pues intervenir, ¿no? O sea, insisto que la parte que una de las partes, ¿no? Como más difíciles de ver esta situación con estas niñas de 14 años, pues fue el tema de cómo los pares no hicieron nada al respecto, ¿sí? Es decir, cómo no solo lo vieron, ¿sí? Sino que no intervinieron, o sea, y que decían, haz más, haz más, haz más. Y esa parte me llama muchísimo la atención y creo que, insisto, habla, ¿no? De cómo estamos como sociedad, ¿sí? Y qué le estamos educando a nuestros hijos para normalizar, ¿sí? Y perpetuar este tipo de acciones en vez de intervenir de una manera mucho más sana, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quiero reiterar en esta ponencia, sí, pues es eso, de que todos podemos hacer algo, pero que al final del día tenemos que ser más empáticos con la persona que está a nuestro costado, porque no sabemos qué es lo que están viviendo, ¿sí? Entonces, hay que ser más observadores, más presentes, y también, ¿no? Lo hablaremos después en algunas eh, pautas, Laura, con respecto a qué pueden hacer también los maestros y los padres, ¿no? Eso también va a ser importante. Eso hablaremos posteriormente. Y Con respecto a qué es lo que deben de hacer los niños, las niñas, niños y adolescentes si alguien los intimida. Cuéntame, ¿qué es lo que deben de hacer? lo más importante, y creo que esto también lo que tú hacías mención, viene mucho desde casa. Es importante que no normalicemos de ninguna manera ningún tipo de violencia, ¿no? Nos ha tocado, y seguramente muchos lo hemos escuchado, que ahora estas generaciones son generaciones de cristal, ¿no? Hacen referencia. Inclusive muchos papás o muchos adultos jóvenes que tienen esta percepción o este concepto de que pues a mí me hicieron bullying y no me pasó nada, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, uno, es sensibilizar tanto a los padres como a los maestros y obviamente esto va a permitir que estén sensibilizados los chicos, que no podemos normalizar ningún tipo de violencia. La violencia es violencia en todas sus manifestaciones, ¿no? Creo que ese sería el primer punto. Ahora, ¿qué deben hacer los niños y los adolescentes? Lo primero es entender que pues nadie tiene por qué hacerte sentir mal ni a ti ni a nadie. Es decir, insisto mucho, no normalizar ningún tipo de conducta violenta y posteriormente eh, empezar a hablar, ¿no? Tener una persona con quien tengamos confianza y poderle decir lo que está pasando. Es importante también que aquí psicoeduquemos a los padres, que no podemos decirle a los niños, si alguien te está haciendo algo, no te dejes y tú pégale más, ¿no? Los adultos somos los responsables de mediar muchas veces estas conductas. Entonces, enseñarle a los niños, niñas y adolescentes de primera instancia que no normalicen la violencia de ningún tipo, ¿no? Después, que se acerquen a alguien en quien confían. Lo ideal sería, pues, obviamente, los papás, los maestros, pero pues muchas veces si yo soy un papá o una mamá que soy muy estricta y siento que me van a regañar porque alguien me molestó y yo no hice nada, pues a lo mejor no voy a ir con mamá y con papá. Pero sí que los niños, niñas y adolescentes sepan que siempre va a haber personas de confianza que les pueden ayudar, ¿vale? Entonces, acercarse siempre, sobre todo a los maestros, a los profesores, para verbalizar esto. Muchas veces nos dicen, es que ya le dije, pero no hace nada. Bueno, pues entonces seguir con la instancia más arriba, ¿no? A lo mejor ya no nada más con la maestra, sino con el coordinador, y si no, pues con la directora, y si no, con
mi mamá, mi hermano mayor, pero verbalizarlo, expresarlo, ¿no? También es importante que los niños, niñas y adolescentes, si están siendo, están viendo, están siendo como testigos de esta situación, pues que se acerquen a los niños que están siendo acosados, que les hagan saber que no están solos, que sean empáticos. Creo que eso es bien importante, ¿no? Que acercarse a la persona que está siendo víctima de algún tipo de acoso y expresarle que están ahí para ayudarles, que de qué otra manera se les puede ayudar, pero inclusive también hacia la persona que está acosando, pues decirles que lo que están haciendo no es correcto. A veces se necesita que estos chicos que son acosadores, alguien más de sus pares les diga, ¿no? Que lo que están haciendo no es correcto. Entonces yo haría mucho énfasis en esta parte. Uno, no normalizar la violencia. Dos, tener siempre a alguien a quien acercarse y platicar, ¿no? Tres, pues acercarse a la persona que está siendo víctima del acoso para brindar algún tipo de apoyo como compañero, pero también decirle a la persona que está haciendo pues el bullying que lo que está haciendo no es correcto e insistir, insistir, insistir. Más adelante vamos a ver, al final puse algunos como teléfonos. También se puede hacer, si vimos que, bueno, de plano ya le dije a mi mamá, ya le dije a la maestra, ya le dije al director, pero esta situación se sigue dando. Se puede hacer también un reporte de manera anónima a un teléfono que es 01800 acoso. Y aquí se puede hacer este reporte, ¿no? Pero lo más importante, pues, es que se identifique y que se haga presente con las figuras de autoridad para que se hagan las intervenciones necesarias. Sí, y en la línea de no normalizar estas acciones, Laura, finalmente tú misma lo dijiste hace rato, ¿no? El bullying siempre ha existido, ¿no? Yo también fui bullyingada, ¿no? Simplemente que siento que ahorita está, perdón la ambulancia, está pasando bien, pero simplemente la violencia está escalando, ¿sí? Es decir, antes pues te decían, ¿no? Apodos feos, ¿no? Se burlaban de ti, de cómo te vestías, de cómo te peinabas, ¿no? Pero en la actualidad, pues ya llegamos, ¿no? A este punto de una violencia física, ¿sí? Y que puede llevar a las personas hasta la muerte. Entonces, esa es la gravedad de una sociedad que hemos normalizado la violencia de manera, pues, ¿no? O sea, completamente equivocada, pues, ¿no? Esa no es la solución y esa no es la manera de llevar a cabo las cosas. Y hay un reporte, por ejemplo, que está, justo revisé, que en el 2021 la organización Bullying Sin Fronteras apuntó que en México 7 de cada 10 menores sufría todos los días algún tipo de acoso escolar. Es decir, 7 de cada 10, dimensionemos eso, ¿sí? Es decir, la mayoría de los niños está sufriendo algún tipo de acoso escolar, ¿sí? Y de violencia, que lo del reporte menciona, ¿sí? Que el 68% de estas personas que lo están sufriendo van a desarrollar depresión o ansiedad, ¿sí? Y eso, al final del día, pues es, ¿no? No solo el bullying, ¿no? Sino las consecuencias en la salud mental de las personas que están viviendo y sufriendo este bullying, ¿sí? Es decir, están teniendo depresión, están teniendo ansiedad y muchas veces eso va a requerir no solo el tratamiento y el acompañamiento psicológico, sino también la intervención de algunos fármacos, es decir, la intervención psiquiátrica. Pero entonces, es decir, el bullying al final del día tiene consecuencias importantes en la salud mental de las personas que lo están viviendo y probablemente también habría que buscar, ¿sí? Cómo está la salud mental del agresor, es decir, no cualquier persona reacciona, ¿sí? O tiene esa conducta de ser agresor. Entonces nos llama la atención esta parte. Y me quiero ir a la siguiente pregunta, Laura. ¿Qué sucede si mi hijo es el intimidador, si mi hijo es el agresor? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí hay como varios puntos. Creo que el inicial va a ser justamente como esto que menciona Sol, que efectivamente se va a asociar cuando hay bullying a situaciones de salud mental. Esto también puede ser un factor para perpetuar este ciclo, ¿no? Del acosador, el acosado y de los testigos. ¿Por qué? Porque estos chicos que pues, son víctimas de acoso escolar, que pueden sufrir alguna situación de salud mental, llámese depresión, ansiedad, etcétera, pues van a hacer que les cueste más trabajo como verbalizar lo que está pasando, que tengan mayor dificultad para como acercarse a alguien, por lo mismo se sienten que no tienen esta capacidad y esto puede ser un factor para que se perpetúe el acoso escolar. Ahora, si es el contrario, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que mi hijo está siendo acosador, ¿no? Está haciendo bullying? Creo que, bueno, lo más importante es tener en cuenta que
muchas veces hay factores asociados en las personas que son los acosadores. ¿A qué me refiero? Pues que estos chicos pudieron haber sido o estas chicas pudieron haber sido víctimas en algún momento de acoso escolar y ahora ellos lo están replicando. Ajá. Pueden tener también alguna situación, aunque no siempre, de salud mental en el cual tengan algún problema con el control de impulsos. Entonces, por ejemplo, chicos que son, no sé, que tengan déficit de atención sin tratamiento farmacológico, sin tratamiento psicoterapéutico y que son más impulsivos, pueden llegar a hacer este tipo de situaciones. Pero también se ha visto, por ejemplo, en familias donde la crianza es muy punitiva, que son extremadamente como estrictos. Entonces, creo que lo primero sería como papás ver qué factores están asociados, ¿no? ¿Qué puede estar pasando en mi entorno familiar o qué pudo haber pasado con este chico previamente para que pueda estar ahorita haciendo una conducta de este tipo? Entonces, lo primero sería igual, ¿no? O sea, explicarle, aclarar el por qué la conducta es una conducta inapropiada, ¿no? Evitar que exista una situación de golpes, es decir, no perpetuar la violencia y más bien acercarnos a estos chicos y ver, pues, qué está pasando para que ellos sean así, para que estén teniendo esta conducta, ¿no? Sí es como muy importante tener estos factores como bien presentes, porque, ¿qué pasa si yo detecto que mi hijo es acosador? Pues a lo mejor lo primero que voy a hacer es castigarlo, regañarlo, decirle, gritarle, y entonces realmente no estoy yéndome al problema de base, porque este niño está teniendo una conducta. Entonces se habla que hay como dos características, ¿no? Los chicos que son las víctimas, que pueden ser chicos más tímidos, con una dificultad en el manejo de las emociones, y los chicos que son, o las chicas, que son los victimarios, que son pues con problemas en el control de impulsos, con algún antecedente a lo mejor de violencia intrafamiliar o de violencia previa. Entonces sería importantísimo identificar qué está pasando con este niño, niña o adolescente para que esté teniendo esta conducta, ¿no? Inclusive pues ver si no se requiere algún tipo de apoyo psicoterapéutico, si no se requiere alguna intervención médica, etcétera. Pero lo primero sería eso, como identificar qué está pasando para que este chico esté actuando así. Claro, pues obviamente en esta parte de acercarse, Laura, con la niña, niño o adolescente, pues eso también es un reto, ¿no? Es decir, sabemos que esta población a veces, ¿no? Se cierran mucho, ¿no? Y entonces es un reto poder llegar hacia ellos y hacer que se sientan en la confianza para poder expresar lo que están viviendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos tips que tú nos darías de cómo conseguir que un niño cuente lo que le está pasando, ¿sí? Es decir, cómo acercarnos, porque entiendo que obviamente a lo largo de la experiencia clínica que he tenido, pues hay que ser prudentes en cuándo nos acercamos, ¿no? Hay que buscar el momento adecuado, ¿sí? Para hacer esa cercanía, para tener alguna conversación complicada o difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué tips nos podrías dar? Eh, a veces lo más difícil es justamente aquí, que es pues brindar confianza. Pero ¿cómo de pronto puedo brindarle confianza a un niño, sí, o a una niña o adolescente, si cuando me cuenta algo que le está pasando no le pongo atención o minimizo lo que está sintiendo? Ay, no sabes de eso, eres niño, ya se te pasará, por ejemplo, en estas situaciones de pronto como de rupturas emocionales que los niños y los adolescentes lo viven tan intensamente y que muchas veces los padres, los adultos lo minimizamos como, ay, o sea, ya se te pasará, no exageres. Entonces, lo primero sería pues brindar confianza a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso pues no es una labor tan sencilla. Entiendo que vivimos en un mundo pues completamente acelerado, ¿no? Entonces es pues dedicar tiempo realmente de calidad, 20 minutos, hacer preguntas como muy claves, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué te gustó más hoy de la escuela? ¿Qué no te gustó hoy de la escuela? Sin estar como siendo incisivos en quiero obtener información, ¿no? Pero sí brindarles esta confianza. Dos, pues estar muy al pendientes de estos cambios en el estado de ánimo o estos como pequeños foquitos rojos que nos pueden hablar de alguna situación de acoso. Si empieza a bajar calificaciones, en lugar, insisto, de regañarles, y esto aclaremos, no significa que no se pongan límites, que no haya consecuencias, porque de pronto también se confunden, ¿no? Como, ay, es que ya no se les puede decir nada porque se sienten mal, no, pero siempre hay maneras de poder como acercarnos a ellos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees que te esté yendo mal? ¿Hay algo que me quieras contar? Estoy aquí para ayudarte, y de esta manera, pues, permitir que existe realmente un acercamiento con nuestros papás, bueno, con los adultos, ¿no?
Si nosotros identificamos, ya nos empiezan a verbalizar alguna situación de acoso escolar, pues no hay que regañarlos porque no me dijiste antes, porque no te defendiste, sino realmente acercarnos y tener como esta parte de confianza, insisto. Y sobre todo, pues creerles, ¿no? Los niños cuando nos cuentan algo, pues es porque ahí está, porque es la experiencia del niño, así lo está sintiendo. Entonces es importante que cuando nos cuenten algo, no minimicemos lo que se nos está contando y pues que tomemos en serio estas cuestiones que ellos verbalizan, ¿no? Y de ahí ya si identificamos, ya nos dice este niño, niña o adolescente que está siendo víctima de acoso escolar, pues hacer las intervenciones necesarias, tanto a nivel escolar como familiar, etcétera, ¿no? Voy a pasar a la otra. Claro, y en este sentido, ¿no? Estos datos de alarma, por ejemplo, de que la niña, niño o adolescente no quieran ir a la escuela, ¿no? O sea, un cambio en la conducta, eso llama mucho la atención, ¿no? Justo recuerdo que mi cuñada hizo el comentario de esto, de que mi sobrina ya no quería ir a cierta escuela, ¿no? Y entonces indagando, pues era porque era víctima de acoso escolar. Entonces hay que ser observador, hay que estar presentes, ¿sí? Como padres. Y pues también, por ejemplo, hay varios comentarios en el chat, Laura, acerca del papel de los maestros. Uno, por la parte como protectora, es decir, que los maestros sean una figura que detecte, obviamente, el acoso escolar y que pueda hacer una intervención, pero lo que más me llama la atención es que los comentarios en el chat son que los maestros también son los que generan el bullying en algunos alumnos, ¿no? Dicen, por ejemplo, cómo abordar el acoso escolar si los docentes también se refieren a ellos con apodos o por sus rasgos físicos diferentes. Entonces, pues también es un llamado, ¿no? A cómo los maestros, pues, ¿no? Tienen que tener ciertas conductas con sus alumnos y cómo tenemos que revisar el sistema escolar. Claro, y justamente viene como esta misma parte, ¿no? Si de pronto el niño llega y nos dice, un maestro está haciendo, no sé, burla de otro compañerito y eso hace que los demás se burlen, pues también reportarlo inmediatamente con los maestros, con el director, con el papá y nuevamente hacer pues un reporte ya que puede ser anónimo, que puede ser vía telefónica, que puede ser vía email, donde se reporte esta situación. Y claro, viene esta parte, insisto, de pues psicoeducar, ¿no? De pronto se confunde mucho esta parte cuando hablamos de si vas a corregir a un adolescente, a lo mejor lo vas a corregir de manera individual, sin que esté enfrente de todos, y entonces esto se confunde con que no se pongan límites, ¿no? Por supuesto que si el chico o la chica está teniendo una conducta inapropiada, pues se tiene que corregir esa conducta, pero no significa que yo lo haga enfrente de todos y que todo el mundo se acabe riendo porque hizo algún chiste, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante también, pues claro, que involucremos a los maestros, ¿no? Pues, en esta parte, y creo que lo hacemos. Muchas veces mandamos como todas estas recomendaciones a los maestros sobre ciertas características que tienen los chicos para evitar que exista esta situación de acoso, ¿no? Pero sobre todo, pues reportarlo. Y eso, porque imagínate que si los alumnos están viendo que el maestro, ¿no? Es el que inicia el bullying, pues obviamente ellos lo van a normalizar y lo van a perpetuar, ¿no? Entonces, pues también tenemos que hacer un trabajo a nivel de las escuelas, de los maestros, de los directivos, ¿sí? De cómo hablar acerca de este tema. Y otra de las cosas que quería platicar contigo, Laura, es acerca de que, pues, digo, afortunadamente tú y yo cuando crecimos no había redes sociales y entonces había otro tipo, ¿no? de acosos, que son un poco más directos, ¿sí? Pero en la actualidad existe todo este fenómeno del acoso, del ciberacoso, ¿sí? Del acoso en redes sociales. Y eso hace que no solamente el acoso se quede en el salón de clases, ¿sí? En la hora que vas a la escuela, sino que se perpetúa, ¿sí? En la tarde estás viendo que te están molestando, ¿no? Y también, ¿no? Como lo hubo en el desenlace que platicábamos anteriormente, leí una noticia de un chavo, ¿sí? Que se quitó la vida por el hecho de que estaba sufriendo ciberacoso, ¿no? Y que no lo pudo externar, no lo pudo hablar, y esa fue su solución. Entonces, ¿qué reflexión tienes al respecto del ciberacoso? Eh, Antes de pasar como a ese punto, creo que quisiera mencionar como estos últimos detalles
sobre situaciones que como papás podemos realizar para estar como más al pendiente y tener como mayor acercamiento con nuestros hijos en esta parte que les decía como de la supervisión, que va mucho esta parte de saber quiénes son los amigos de mis hijos. Y este punto que a veces me preguntan los papás, ¿sí puedo revisar la mochila de mi hijo? Claro, de manera respetuosa. Finalmente, el niño, niña o adolescente sigue siendo menor de edad. Y entonces, de manera respetuosa, eso no significa que yo vaya a ver qué pone en su cuaderno, ¿no? En nuestra época usábamos el famoso chismógrafo, ¿no? Entonces, a lo mejor si tiene ahí algún recadito de alguna amiga, pues no voy a entrar en su intimidad, pero sí voy a supervisar qué está llevando, que lleve solamente lo necesario. Y también aquí podemos ver datos de alarma, si están sus objetos rotos, sus cuadernos, ¿no? Cómo identificar, bueno, qué está pasando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que como papás pueden o podemos hacer para justamente tener mayor supervisión. Y claro, la parte del ciberacoso, pues sí, es real, ¿no? No nada más es ya en la escuela, sino inclusive fuera de la escuela se puede dar esta situación. Pero también hay características muy específicas para hablar de ciberacoso y pues obviamente también recomendaciones muy claras para el uso de redes sociales. ¿Cuáles son las características del ciberacoso? Pues bueno, que es una violencia psicológica, que igual es recurrente, incluye hechos puntuales que son compartidos en línea, es deliberado, tiene la finalidad de dañar y nuevamente implica un desequilibrio de poder y un abuso de poder y va a provocar daños, ¿no? Entonces es muy parecido, o bueno, son las mismas características que tiene que ser repetitivo, que tiene que ser con una simetría de poder, y también aquí están estos personajes, ¿no? La persona que está siendo acosada, el acosador y los testigos. Entonces, es importante por eso que pues tengamos un adecuado control de las redes sociales. Y creo que este es uno de los puntos más importantes, las edades. Ajá. Es frecuente que niños de 6, 7 años tengan ya acceso a redes sociales y pues evidentemente esto los hace más vulnerables a una situación de acoso escolar, igual que en la adolescencia. Es importante que entendamos que cada edad o cada red social tiene como su edad bien establecida y que si no está establecida la edad para esa red social, pues no la usan. Y nos va a pasar como muchos niños o muchos adolescentes cuando llegan a la consulta. Es que mi primito sí lo tiene. Bueno, pero no porque tu primo lo tenga significa que está bien, ¿no? Hay una edad que está establecida y creo que eso sería el primer punto para poder identificar o para poder minimizar el riesgo de que los chicos sufran de ciberacoso. Uno, que utilicen redes sociales acorde a su edad. Por ejemplo, TikTok es a partir de los 16 años de edad, no antes, y ahorita pues es bien frecuente que chicos de 12, 11 años de sexto de primaria tengan acceso a estas redes. Igual Facebook, igual Twitter, Instagram, es decir, que como papás tengamos claro como cuidadores cuáles son las edades específicas para el uso de estas redes sociales y aún así, pues siempre hablar con los niños sobre esta parte. Uno, cualquier cosa que nosotros veamos en una red social que consideremos que es ofensivo o que si a mí me pasara me hiciera sentir mal, se tiene que reportar. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, reportar las publicaciones, los mensajes, las fotografías que considere este chico o esta chica que es ofensivo. Y si por algún motivo la red social dice, para nosotros esto no es ofensivo, pero yo lo considero así, nuevamente informarlo a una figura, o sea, una figura de apoyo, de confianza. Esto es bien importante porque a veces decimos, bueno, yo ya hice mi reporte, pero pues la red social dice que no es algo malo, entonces ahí se queda esa publicación. No, hay que ir a la siguiente instancia que es pues comunicarlo a los padres, comunicarlo a los maestros, comunicarlos a otras figuras de autoridad para que esta situación pues se maneje. Es importante también transmitirles a los niños, niñas y adolescentes que pues no publiquen mensajes o fotos que son desagradables, que hagan este ejercicio de si yo publico esto y esto que yo voy a publicar fuera mío, me haría sentir mal a mí, entonces no lo publico, ¿no? De pronto sí es importante que hagamos justamente esta parte de empatía. ¿Qué pasaría si yo, esto que voy a publicar, esta burla que estoy escribiendo de un compañero de la escuela, me la harían a mí? ¿Cómo me haría sentir?
Si me hace sentir incómodo, me hace sentir mal, pues entonces no lo publico. Importantísimo también que haya pues horarios bien estructurados en las redes sociales, si es que ya tienen la edad para poder utilizarlo. Tiempos cortos, tiempos como estructurados y pues entender, hacerles entender, a veces esto es lo más difícil porque pues nosotros como adultos también usamos muchísimo el celular, las redes sociales, etcétera. Hacerles entender a los chicos que pues una red social no es la única forma que tenemos para que nos conozcan, ¿no? Que pues para eso está la escuela, las actividades de deporte, las actividades como recreativas y no solamente todo tiene que ser a través de una red social. Y hacer mucho énfasis, insisto, en esta parte, ¿no? Siempre tener claro cómo me sentiría yo si lo que voy a publicar hiciera alusión a mí. Y si me hace sentir a mí mal, triste, etcétera, pues mejor no lo publico. Enseñarles, no nada más en la parte del ciberacoso, sino en cualquier situación de acoso escolar, que estar callado, que, o sea, yo lo estoy viendo y no digo nada, me hace testigo silencioso de esta situación. Y entonces, por supuesto que también estoy involucrada. Entonces, estos chicos con esta situación que se dio, que además pues lo subieron a las redes sociales, pues de alguna forma también fueron testigos silenciosos y están, si bien no involucrados directamente como el agresor, pero pues sí perpetuaron esta situación, ¿no? Y pues esta parte, sobre todo en los papás, y también en la escuela, ¿no? Tener una restricción de las redes sociales. Aquí a veces esto les cuesta como un poco de trabajo a los papás. ¿Cómo le hago? Pues así como nos enseñan que puedes tú ir a una tienda y comprar alcohol hasta que tengas 18 y tengas un INE, pues haces exactamente lo mismo. Vas a utilizar una red social de acuerdo a tu edad. Así te enoje, no te guste, te haga sentir mal y digas que odias a tus papás y que nunca más les vas a hablar, pues si no tienes la edad, no la tienes. Esta parte creo que es importante y pues limitar los tiempos de exposición de los niños. Nuevamente, no minimizar lo que nos están expresando. Si de pronto hay alguna publicación que un niño o niña adolescente considera que es ofensivo y va y lo comenta con un adulto y el adulto le dice, ay, no seas exagerado, no pasa nada, pues ya ahí estoy completamente normalizando y minimizando lo que siente este adolescente o este niño, y esto va a hacer que sea más complicado que vuelvan a acercarse con nosotros. Y lo mismo, lo que siempre hago mucho énfasis, establecer horarios, respetar edades, igual para videojuegos, etcétera, ¿no? Y revisar de manera periódica qué está viendo nuestro niño, niña o adolescente. Si de pronto identificamos que está viendo algo que no es apropiado para su edad, nuevamente no viene esta parte de le voy a gritar, llamar la atención, sino realmente ver, bueno, ¿por qué lo estás viendo? ¿Cómo entraste? Sin ser como tan incisivos, pero sí acercarnos y platicar. Y esto es bien importante, Laura, porque esta parte que dices de que hay edades apropiadas, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, incluso en las películas hay un PG-13, ¿no? Es decir, bueno, a partir de cierta edad puedes verlo. Antes de eso no, porque cuando eres chico, ¿sí? Cuando eres niña, niño, pues no logras entender muchas cosas, ¿sí? Y las interpretas de una manera diferente. Y, por ejemplo, también sabemos que eso genera, por ejemplo, pesadillas, ¿no? O alguna, ¿no? Algún tipo de trastorno de ansiedad. Entonces, existen edades, ¿sí? Para hacer X o Z cosas. Y las redes sociales, pues obviamente, como tú lo dices, tienen que ya ser personas, ¿no? Un poco ya más pensantes, ¿sí? Es decir, ya adolescentes, ¿no? Pero más, o sea, un poco hacia la adultez, ¿no? Porque el manejo de las redes sociales, pues eso, hay que entender que no siempre lo que publicamos es realmente cómo nos estamos sintiendo, y hay que entender esa parte, ¿sí? No todos, en todas las edades se puede entender esto. Entonces, pero también, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con algunos pacientes que me decían que le descubrían redes sociales alternas, ¿no? A sus hijos. Es decir, tenían su cuenta de Instagram que el papá lo podía ver y la mamá, ¿no? Y podía ver todas las historias, pero se dieron cuenta que de repente tenía una cuenta secreta, ¿no? Y entonces ahí publicaba otras cosas. Entonces, bueno, las niñas y los adolescentes van a buscar la manera, ¿sí? De estar en contacto. Y a ver, no está mal, ¿sí? Pero obviamente pues tiene que ser supervisado y partimos, ¿sí? De la educación en casa, ¿sí? De cómo se tienen que llevar estas redes sociales, para qué sirven las redes sociales, ¿no? Cuáles son las cuentas que vas a seguir, ¿no? Yo como adulto, pues yo ya no sigo cuentas que me generen noticias, ¿no? De hecho veo puras cosas bonitas, ¿no? Animalitos, cosas bonitas, ¿no? Porque no quiero enterarme de las cosas negativas. Entonces, hay que transmitir esto
a nuestros hijos, pero bueno, entiendo que a veces es bastante difícil, ¿no? Poder estar en esta comunicación y empatía con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por su propio, ¿no? Por la propia evidencia que están teniendo. Pero bueno, sí es importante estar al pendiente, ¿no? De qué es lo que usan y cómo lo usan, ¿sí? No sé si quieres agregar algo más, Laura, o nos vamos a las preguntas. No sé si hay preguntas del público, ya vi un par, pero no sé si quieres comentar algo más ahorita. Pues yo creo que nada más, justo, ¿no? Como hacer mucho énfasis en esta parte, uno, y lo voy a seguir diciendo siempre, no normalizar la violencia. No porque a nosotros nos haya pasado significa que está bien, ¿no? Tener claro que cada persona es única, es individual, tiene características diferentes. Dos, el siempre creer en lo que nos están diciendo nuestros hijos, ¿no? El tres, estar muy al pendiente de estas como conductas o estos, no lo quiero llamar síntomas, pero sí estas conductas que pueden ser como de focos rojos, ajá. Y pues sí, la parte de las redes sociales, que yo siempre lo insisto, a veces inclusive les recomiendo a los papás que utilicen estas aplicaciones que tienen control de lo que está viendo el adolescente, porque pues sí, los niños, las niñas, los adolescentes siempre dicen, ya traen un chip integrado, ¿no? A veces son más rápido que nosotros, pero no podemos nosotros dar un aparato electrónico a un adolescente, a una niña, si yo ni siquiera como adulto sé cómo funciona. Entonces, tener claro eso, ¿no? Bien, bien importante. Y pues la comunicación, mantener una comunicación es súper importante con estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Yo me quedaría como con estos puntos. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas del público. Nos están viendo alrededor de 150 personas en vivo, entonces pues un saludo a todos ustedes, gracias por su interés en este tema. Y hay una pregunta de qué hacer, por ejemplo, con los niños y jóvenes que son aún más vulnerables, como el caso de niñas, niños y adolescentes que padecen alguna enfermedad o discapacidad. Y menciona que tienen muchos casos de niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer, que cuando regresan a la escuela, posterior al diagnóstico, son de las personas que más son acosadas e incluso discriminadas por el hecho de tener una enfermedad y por falta de información, que aún existe como pensar, por ejemplo, que el cáncer es contagioso. Y en ese sentido, antes de tu respuesta, sí me gustaría intervenir y decir que, pues, insisto, partimos de la educación, ¿sí? En casa, de explicar como padres, ¿sí? A los hijos que existe una diversidad de todo tipo, ¿sí? De colores, de identificación sexual, de identidad sexual, de preferencia sexual, de enfermedades de todo tipo, ¿sí? Y que tenemos que ser flexibles ante eso y que tenemos que ser respetuosos de eso. Entonces, creo que parte del bullying que se le puede hacer a una persona, a un niño con cáncer, me parece que inicia desde la casa, ¿sí? De cómo estamos viendo a la otra persona y desde la poca empatía que se está viendo en ese contexto. Entonces, abogo, ¿no? Como por la parte de la presencia de los padres, ¿sí? En este tipo de situaciones y de los maestros, ¿sí? En el caso de que hubiera alguno de sus alumnos con esta situación, de explicarle, ¿sí? A los demás compañeros la situación que está viviendo esta persona. ¿Tú qué reflexión tienes, Laura? Sí, justo eso, ¿no? Parte inclusive de los programas que tiene la SEP para la sana convivencia es ese punto que decías, todos somos diferentes y todos somos valiosos, independientemente de cómo me vea, de qué color tengo los ojos, si soy alto, si soy chaparro, si soy lo que sea, soy igual de valioso que cualquier otra persona. Entonces, creo que sí, eso viene mucho inclusive pues desde la casa, ¿no? El transmitir el respeto a las demás personas por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y esto va más allá, ¿no? El respeto a la naturaleza, a los animales, etcétera, pero justamente esto, ¿no? El aprender a enseñarles a los niños, pues que todos somos valiosos, aunque todos somos diferentes y que justamente eso también es parte de lo que nos hace ser valiosos, ¿no? Ser únicos y ser como irrepetibles. Pero si yo en casa hago alguna situación de burla hacia alguna, inclusive en el mismo contexto familiar, de pronto hacen burla de, ay, es que ya estás creciendo más, estás más alta, y eso hacen burla, pues claro, yo voy a aprender que está bien burlarse o reírse de las características de otras personas. Entonces, claro, mucho es esta parte de fomentar el respeto a todos, porque pues todos somos valiosos sin importar cómo nos vemos, de qué color somos, etcétera, ¿no? Creo que sería como el punto más importante. Y psicoeducar, educar. Y eso no nada más nos toca a los profesionales de salud, sino a las familias, a los padres,
a los maestros, etcétera. Sí, de hecho hay un comentario en las redes sociales que dicen que a veces los docentes reportan las situaciones de acoso y los directivos no hacen nada, es muy frustrante. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, vemos que todo es una escalera, y tenemos que hacer intervenciones en cada uno de estos lugares, obviamente, ¿no? En las familias, con las personas directamente, con las niñas y adolescentes, con los maestros y con los directivos. Definitivamente tenemos que incidir más ahí, ¿no? Que la SEP esté como más presente al respecto de este tipo de situaciones, para al final del día el impacto que tiene, ¿no? Es decir, insisto, ¿no? Y regreso al tema de que este tipo de situaciones puede llevar a problemas de salud mental, ¿sí? Que tengan un desenlace fatal. Entonces, tenemos que actuar y todos podemos actuar, todos podemos hacer algo al respecto. Y en ese sentido, hacen una pregunta que dice, ¿cuál es el papel de los psiquiatras en el acoso escolar? ¿Y de qué manera la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y el Instituto Nacional de Psiquiatría podemos influir en regular el bullying? Bueno, creo que la parte o sea, básica de los PAEDOS, de los psiquiatras, pues es justamente la parte de la psicoeducación, ¿no? Enseñar, transmitir la información de que, insisto, no porque a mí me hayan hecho bullying y aparentemente no me pasó nada, significa que esté bien. Entonces, pues hacer mucho énfasis en la parte de psicoeducar, evidentemente también de, pues, detectar, que eso ya no nos tocaría como directamente, sino cuando los padres detectan alguna situación, pues que ellos acudan con un médico, con un psicólogo para una valoración y pues ahí detectar, ya sería directamente nuestro papel, si hay alguna situación de salud mental que se tenga que tratar. Entonces, sí, ¿cuál sería nuestro papel? Pues la parte de psicoeducar, de brindar como todo el apoyo en cuanto a cursos, talleres, etcétera. Y creo que esa es la base, psicoeducar, psicoeducar, psicoeducar. Yo no me canso de siempre comentar, insisto, no porque a mí me hayan dado un chanclazo, por ejemplo, significa que está bien. Y sí, a lo mejor no crecí traumado, pero no significa que está bien. Y no podemos normalizar. Entonces, pues la parte de la psicoeducación es básica para todos los profesionales de la salud y más de la salud mental, ¿no? Y al final les voy a comentar algunos como cursos y talleres que estamos como planeando para invitar a profesores, a psicólogos, a maestros y que pues estén más informados en todos estos temas. Pues si quieres pasamos a esa parte, Laura, porque justo dicen, ¿no? Ante este proceso de no normalizar ninguna forma de violencia, instancias jurídicas se puede recurrir cuando ni los directivos, ¿no? Apoyan con la erradicación. Entonces creo que aquí tienes esa información. Así es, sí, hay que ir, ¿no? Como en pirámide, vamos primero con las autoridades, los maestros, después con los coordinadores, después con el director, obviamente con mis papás, pero si aún así yo veo que esto no se ha reportado, no se han hecho intervenciones, pues seguir insistiendo, pero hay estas instancias donde podemos hacer ya reportes, por ejemplo, anónimos, los adolescentes pueden tomar este teléfono, los niños, los adolescentes, marcar y hacer su reporte. También se puede hacer por escrito y en esta página que les estoy poniendo aquí abajo, en www.educa.c.gov.mx, ustedes entran y viene un pequeño reporte donde se hace tal cual, ¿no? Yo, tal persona, que soy perdón, papá de tal persona, estoy identificando esto, ya se hizo una notificación en la escuela, persiste esta conducta y entonces ir a las instancias, inclusive pues también Derechos Humanos puede hacer como recomendaciones a las escuelas y pues bueno, es importante aclarar que la SEP tiene programas ya bien establecidos que todos los maestros deberían de conocer en esta parte de la sana convivencia escolar, donde viene así detalladísimo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer como maestro? ¿Qué sigue? Etcétera. Pero si vemos que esto, por así decir, no funciona, pues estas son otras instancias donde podemos acudir completamente y pues todas las oficinas de servicios federales de apoyo a la educación en cada estado, ahí podemos acudir también directamente a hacer un reporte sobre esta situación de acoso escolar. Ah, bueno, y un punto importante, si nosotros identificamos que el acoso escolar es considerado un delito, es decir, violencia física, abuso sexual, además de hacer esto, hay que acudir al Ministerio Público, ¿no? Importantísimo. Si yo como papá estoy identificando que a mi hijo lo están agrediendo físicamente, es considerado un delito. Y entonces, además de estas instancias, pues acudir al Ministerio Público y pues levantar la notificación de esta situación de violencia.
Claro, ya hay un comentario en las redes, Laura, que dice, hay situaciones en las que se da que el reporte de los papás del niño agresor y los papás resultan igual de agresivos. También hay que lidiar con esas situaciones en que los padres no aceptan que sus hijos sean agresivos. Bueno, un poco regresamos al punto, ¿no? Muchas de las cosas se gestan en casa, ¿sí? Y Claro. entonces, muchas veces esta normalización de la violencia, pues viene desde ahí, sí, desde el espejeo, ¿no? De yo veo que ocurre y no hay ninguna consecuencia, yo veo que se puede hablar mal de las personas, yo veo que se pueden insultar, yo veo que puedo hacer chistes, ¿no? De la obesidad de alguien, pues entonces lo sigo haciendo y lo perpetúo, ¿no? Pero mucho es el espejo, sí, de lo que estamos viendo en casa. Entonces, un llamado, ¿no? Obviamente a entender que estos agresores pues no son agresores porque quieren ser, sino porque también viven, ¿no? En un contexto probablemente que los hace ser de esta manera, ¿no? Y entonces tenemos que incidir sobre ese contexto y hablar, ¿no? Obviamente de toda esta parte psicosocial, entender que el bullying, ¿no? Pues es un problema psicosocial, ¿no? Que tiene muchos estratos en los cuales deberíamos de actuar, pero bueno, la familia obviamente es uno de los más importantes. Claro, involucrar a todos, ¿no? No nada más su hijo y no, que está pasando justo en esta familia para que esté presentándose esta conducta y hacer las intervenciones que sean factibles. Muy bien, pues creo que hasta ahí nos quedamos con la transmisión del día de hoy. No sé si quieres comentarnos algo más, Laura. Pues en este tenor de la parte de psicoeducar, pues bueno, quiero invitarles como parte de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil a estos dos, un foro público que se llevará a cabo el 29 de abril. En la parte de abajo les pongo las redes sociales para que pues también puedan tener como mayor información sobre pues cuándo se va a hacer, etcétera, los horarios, etcétera, ¿no? Que es justamente sobre la violencia entre niños y adolescentes y un curso que va dirigido seguramente, todavía estamos afinando ahí como detalles a maestros, psicopedagogos, psicólogos, etcétera, sobre formas de la violencia hacia niños, niños y adolescentes y cómo atenderlas. Entonces, pues nada, que estén pendientes de toda esta parte y pues agradecer, Sol, todo el esfuerzo que hacen ustedes de el 10 de cada mes, de pues poder seguir difundiendo información en relación a salud mental y pues la importancia que tiene. Gracias, Laura, por compartir este conocimiento con nosotros, con las personas que nos están viendo en vivo. Les recuerdo que se va a quedar grabado en las redes sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría y de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Y bueno, reiterar que como instituciones y como asociaciones estamos haciendo cosas, si queremos hacer cosas, queremos hablar del tema y queremos que, pues obviamente, esta situación disminuya. Queremos mejorar la salud mental de la población y pues este foro, sí, el 10 de cada mes, es una manera de llegar a más personas. Pues compartan estos videos, sí, compartan la información que brindamos y bueno, sigan nuestras redes sociales y nos vemos aquí el próximo 10 de mayo con algún otro excelente tema. Muchísimas gracias, Laura. Al contrario, muchas gracias.